Nosotros esta parte la alcanzamos a ver presencial en el colegio, ¿sí? ¿Qué fue lo que vimos? Comenzamos el semestre con los números racionales. De hecho, primero partimos con los números naturales, que son los que están acá, ¿vale? Son todos estos que están acá adentro. Pero ojo que aquí esta imagen está mala porque el cero no es natural. Así que el cero hay que eliminarlo, ¿ya? Pero teníamos el uno, el 2, el 3, el 4, el 5 y así sucesivamente hasta el infinito, que eran los números naturales que nos servían para contar. Después encontrábamos los números donde estaba el cero y los números negativos, que eran los números enteros. O sea, recuerden acá que los números naturales y los números enteros tienen un complemento, o sea, tienen una intersección, por decirlo así, que son todos los números positivos, ¿sí? Entonces, recuerden, naturales del uno en adelante, los enteros, que son un conjunto más grande donde adentro de ellos están los naturales, y que tienen del uno en adelante, del menos uno para atrás y el cero, ¿sí? Tenemos positivo, negativo y el cero. Eso tenemos hasta ahora con los enteros. Y después encontramos un nuevo conjunto que nacía de la división de dos números naturales, o sea, perdón, de dos números enteros, que se llamaban números racionales, ¿sí? Que se simbolizaban con una Q como esa que está ahí. ¿Y cuál era la característica de los números racionales? Que eran números que se podían escribir como una fracción, de la forma a dividido b. La pregunta es, acuérdense que el a podía ser un número entero, el b también podía ser un número entero, pero ¿había alguna otra condición? Además de que el a y el b sean enteros. Ahí, esta parte. ¿Qué condición existe? Además de que el a y el b sean enteros, hay una condición súper importante que tienen que tener los números racionales, sí o sí. Que fuera negativo. Bueno, es que el a y el b pueden ser positivo y negativo, eso significa que sean enteros. Cuando yo digo que el a pertenece a los enteros, significa que puede ser cualquier número entero, sea cual sea. Mismo caso el b. Que el b sea entero significa que puede ser cualquier número, sea cual sea. Por ejemplo, no sé, pues tomemos dos números enteros. No sé, el menos 2 y el menos 7. Entonces, al tomar estos dos números, aquí se nos forma una fracción. Por lo tanto, el menos 2 dividido en menos 7 es un número racional. Pero habrá otra condición. Hay una condición súper importante que no se tienen que olvidar, que tiene que ver con la definición de los números racionales. Se me olvidó. Chinini. Y la carita feliz abajo. Épico. Vamos, vamos. Yo sé que se pueden acordar. Hay una característica que tienen los números racionales. Rodrigo, por fin se conectó. ¿Cómo está? Hay una característica que tienen los números racionales que, por decirlo así, hay un número que si usted lo ubica donde no corresponde, eso no existe. Se comete un error. Buena, profe. ¿Cómo estamos? Rodrigo, tanto tiempo, un gusto saber de usted. Bueno. Oh, profe, dicen el Rodrigo no se quería unir. Yo nunca dije eso, yo dije yo me voy a unir. Ah, gracias, Qué Rodrigo, qué mentiras. detalle. Ya, volvamos, volvamos. Entonces, hasta ahora lo que tenemos es que los números racionales es una fracción, por decirlo así, de una forma simple. Acá está la fracción. Y decíamos que el a y el b tienen que pertenecer al conjunto de los números enteros y eso significa que pueden ser cualquier número entero. Pero hay una condición especial. Hay una condición súper especial y bien ahí que tienes que tener mucho en consideración. Vamos, ¿cuál será? ¿A quién se le ocurre? Siempre que me la diga. Es fundamental. Dicho de otro modo, si yo escribo una fracción a dividido b con el a y el b pertenecientes a los enteros, ¿esta fracción que está acá siempre existe? ¿O habrá algún caso en que esa fracción no exista y se cometa un error matemático? ¿Qué dicen ustedes? Em, ¿Elevado a cero? Bueno, los elevados todavía no los estamos viendo, ¿ya? Solamente estamos con la fracción.
Hay un número en particular que si usted lo ubica en el A o el B, no les voy a decir en cuál, la fracción no existe. De hecho, en clase lo vimos muchos ejemplos, como para que quedara claro de que eso no existía. Ya los voy a ayudar un poco más. Cuando yo digo que el A y el B pertenecen a los enteros, significa que yo puedo tomar cualquiera de estos valores para el A y el B. ¿Sí? Puedo tomar cualquiera. Por ejemplo, no sé, si yo quiero tomar el menos 2 y el 1, puedo formar la fracción menos 1 dividido en 2 o la 1 dividido en menos 2. ¿Sí? Si tomo el menos 3 y el 2, puedo formar menos 3 medios o 2, menos, 2 dividido en menos 3. ¿Qué pasa, por ejemplo, si tomo el 4 y el 0? ¿Qué fracciones puedo formar con el 4 y el 0? ¿Ninguna? Con el 4 y el 0 puedo formar 0 dividido 4 o 4 dividido 0, ¿cierto? Puedo formar esas dos fracciones. Pero ojo, hay una de estas fracciones que no existía. ¿Se acuerdan cuál era? ¿Cuál de esas fracciones no existe? ¿El 4? ¿A qué se refiere con el 4? ¿El 4 dividido 0? Diego. Rodrigo lo silencio porque si no va a hablar, lo silencio. Si habla, entonces se silencia solito. Perdón, profe, perdón, perdón. Sí, sí, tranqui, tranqui. Diego, ¿a qué se refiere con el 4? ¿Al 0 dividido 4 o el 4 dividido 0? Ah, ya. Ya, lo que estábamos viendo para los que recién llegaron era la definición de conjunto de los racionales. ¿Sí? Dijimos que eran todos los números que se podían escribir como fracción. Y llegamos a que si teníamos una fracción, por ejemplo, a dividido b, el a y el b tenían que pertenecer al conjunto de los números enteros. Eso es clave. Pero dijimos que había un número en especial, un número en específico, que no podía estar o en el a o en el b, pero estábamos descubriendo cuál era. Y ahora, mediante ejemplos, llegamos a este que está acá. 0 dividido 4 o 4 dividido 0. ¿Sí? La pregunta es, ¿cuál de estos dos ejemplos no existe o es un error matemático? Exactamente, es el 4 dividido 0. Aquí recuerden que, y esto lo vimos en clase varias veces, si teníamos, por ejemplo, el 0 dividido 4, ¿qué hacíamos acá? Era lo mismo que decir 0 dividido 4. ¿Qué significaba esto? Que este número que está aquí, multiplicado por 4, nos daba 0 de resultado. En otras palabras, un número multiplicado por 4 nos tiene que dar 0. ¿Qué número multiplicado por 4 nos da 0? 0. Así que si yo tengo en el numerador un 0, el resultado va a ser 0. ¿Sí? Pero en cambio, cuando teníamos fracciones con el denominador, con el número 0, ¿qué teníamos acá? Teníamos un número que multiplicado por 0 me diera 4. Un número que multiplicado por 0 me diera 4. Ay, me equivoqué ahí. Esto es 0. Un número que multiplicado por 0 me diera 4. Y aquí, si yo me pongo a pensar un poquito y le doy unas vueltas, no existe ningún número que multiplicado por 0 me dé 4, porque cualquier número que yo multiplique al 0 siempre me va a dar 0. Por tanto, esto que está acá no existe. Y lo importante y lo que tienen que tener mucha consideración ustedes es que sea cual sea el número que esté en el numerador, por ejemplo un 5, ustedes no pueden tener 0 en el denominador. Eso no existe. ¿Vale?
Por eso, la definición que se les da a los números racionales es la siguiente. Denme un segundito que esto... Ahí está. Aquí está la definición de los números racionales. Dice Q, que es como el símbolo que se le da a los números racionales, se escriben de la forma A dividido B, tal que A pertenezca a los enteros, o sea que el numerador puede ser cualquier número entero, el 0, el 1, el 2, el 3, bla, 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 o cualquier número negativo. Y que B pertenece a los enteros, o sea, 0, 1, 2, 3, 4, bla, 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 menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, bla, 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 bla. Pero ojo, nos dicen que B tiene que ser distinto de 0, o sea, que este 0 que está aquí no va, ¿sí? Así que usted puede formar cualquier número racional con todos estos números en el numerador, con todos estos números en el denominador, pero ojo que el 0 no puede ir en el denominador, ¿sí? ¿Se entendió eso de los números racionales? Sin otras palabras, el numerador puede ser cualquier número y el denominador también cualquier número, pero no puede ser cero. Ahora, un segundito que aquí no sé por qué no se me ve el PowerPoint, así que tengo que cortar estas cosas acá. Vale, entonces yo en el PowerPoint que les subí, les puse este esquema que está acá, ¿vale? ¿Qué decía aquí? Teníamos los números racionales y tiene dos formas de representarse. La primera forma es la fraccionaria, ¿sí? La primera representación es la representación fraccionaria, y aquí les puse un ejemplo, ¿sí? Vamos a tener ahí diferentes fracciones. ¿Cuándo subí eso? Lo subí el lunes en la mañana. Si ustedes se meten al Classroom, ¿vale? Se meten al Classroom, a ver, espérense. De hecho, se lo voy a mostrar. Profe, ¿va a mandar más guía o no? ¿Sí? ¿Cuándo? El lunes. Ya, ven acá al Classroom o no. Ah, ¿el lunes? Ven el Classroom acá en la compartición de pantalla, sí, sí, ya. Sí, Se meten acá en sí. trabajo en clases y lo que yo voy a estar haciendo es que en este ítem de retroalimentación, ustedes se meten y aquí está el PPT. Es un PowerPoint que A mí no me lamentablemente parece. ahora no lo puedo compartir, no sé por qué. No le puedo compartir la pantalla del PowerPoint. Pero aquí lo interesante que está y que lo vamos a hacer ahora es que al final del PowerPoint hay ejercicios tipo prueba. Son ejercicios muy parecidos a los de la prueba, sobre en este caso números racionales, y que ustedes lo tienen que intentar hacer y ya una vez que lo sepan la respuesta correcta, más abajo del PowerPoint, en la última diapositiva, está la respuesta. Ya, ¿Vale? Así que lo pueden tengo ahí ahí. ver eso. Lo de matemática no. Aquí de hecho también les escribí aquí, que tienen hasta el martes 14 de julio para entregar todo. Lo importante es que, como les repetí acá también en el texto, que lo importante es que realicen los quiz. O sea, si usted, por ejemplo, está muy atrasado porque tuvo problemas de conectividad, qué sé yo, lo importante y lo fundamental es que usted entregue los quiz y si es que puede entregar la guía, ¿vale? Haga lo posible para entregar toda la guía, o sea, el 50% que les pedíamos, ¿sí? Ya, volviendo a la clase. Aquí está. Ah, y ahora sí puedo compartir. Y ahí supongo que viene el PowerPoint, ¿no? Sí. Entonces, teníamos diferentes tipos de representaciones. Acá teníamos la representación fraccionaria, que es la que acabamos de ver, ¿sí? Que es simplemente escribir el número como una fracción. Pero también tenemos la representación decimal. Y aquí nos dimos cuenta que habían dos tipos de decimales. Estaba el decimal finito y el infinito. El finito, un poco obvia esta explicación, pero es aquel que tiene fin. O sea, por ejemplo, el 1,5. ¿Por qué tiene fin? Porque termina en el 5 como cifra decimal y después ya no hay nada más. ¿Sí? En cambio, en los decimales infinitos
tenemos, valga la redundancia, infinitos decimales. Por ejemplo, en un infinito periódico tenemos el 2,4 periódico. ¿Qué significa eso? Que es 2,4, 4, 4, 4, 4 y eso se va a repetir infinitas veces. ¿Sí? Y ahí está, por eso se llama periódico, porque sigue un periodo, que en este caso el 4 es el periodo. Y en el infinito semiperiódico, la única diferencia que tiene el infinito periódico con el semiperiódico es que, si bien el infinito semiperiódico también es de decimal infinito y tiene un periodo, acá pueden apreciar que hay un número que está en rojo, que es el 2, y ese representa un semiperiodo, ¿sí? Que es un número que está antes del periodo. Fíjese que está antes del periodo y está después de la coma. Siempre que tengan un número entre medio del periodo y de la coma, ustedes pueden decir directamente que ese es un semiperiodo, ¿sí? Esa es la principal diferencia entre ambos números decimales, periódico y semiperiódico. Ahora, acá en el PPT, yo les puse un ejemplo de cómo se pasa de una fracción a decimal. Vamos a hacer uno aquí, ¿ya? Entonces, nosotros para pasar de una fracción a un decimal, por ejemplo, yo le había anotado el 2 quintos, ¿sí? Si voy a pasar del 2 quintos a un decimal, lo único que debo hacer es dividir. En este caso, 2 dividido 5, ¿sí? Si usted no se acuerda cómo dividir así, se lo voy a explicar ahora. ¿Qué debo hacer para dividir? Tengo que preguntarme, ¿el 5 cae en el 2? En este caso, como no cae, porque el 5 es más grande que el 2, yo pongo que cae 0 veces. Entonces, 5 por 0 es 0, y al restarlo me da 2 de resultado. O sea, llegué a donde mismo. Pero ahora lo que debo hacer es poner la cifra decimal, la coma. Y me pregunto, ¿el 5 cae en él? Y ojo, cuando pongo la coma decimal, acá agrego un 0. ¿Sí? ¿El 5 cae en el 20? La respuesta es sí. ¿Cuántas veces? 4. ¿Por qué? Porque 5 por 4 es 20. Así que al restar me da 0 de resultado. Y ahí llegué a que el 2 quintos yo lo puedo escribir como el decimal 0,4. ¿Sí? O sea, simplemente tenía que dividir. ¿Se entendió esa parte? Si lo único que debe hacer para pasar de cualquier fracción a un decimal es dividir, nada más que dividir. De hecho, aquí se lo anoté. Solo tenemos que dividir. Y aquí les puse un ejemplo. De hecho, el mismo ejemplo. Acá se muestra cómo fue que hice la división y llegué al resultado. Ahora, si nosotros queremos pasar, fíjense acá, de un decimal finito a una fracción, tenemos que tener algo súper en claro. ¿Y qué es eso? Tenemos que saber la cantidad exacta de decimales que tiene ese número. Fíjense acá, en este ejemplo, que tenemos el número 1,25. Por lo tanto, este tiene dos cifras decimales. ¿Sí? Lo voy a hacer en otra diapositiva para que se vea un poquito más. Ahí. Ya. Tenemos entonces el 1,25. ¿Y qué nos dice acá? Que el numerador va a ser anotar el número tal cual está, pero sin la coma. Y en el denominador anotaremos una potencia de 10 dependiendo de la cantidad de decimales. Y nos sale que, por ejemplo, si tenemos un decimal, entonces anotamos un 10. Si tenemos dos decimales, anotamos un 100. Si tenemos tres decimales, anotamos un 1000. Y así sucesivamente. En este caso, de este número en particular, lo que vamos a hacer es, tenemos el 1,25 y era anotar el número tal cual está, sin la coma. ¿Sí? Fíjense aquí ya no puse la coma, tenemos el 125 y abajo teníamos que anotar la potencia de 10 dependiendo de cuántos decimales tenía. En este caso, como tiene dos decimales, voy a anotar la segunda potencia de 10. La primera es 10, la segunda es 100, así que anotamos 100. Y ahí está escrito el número con de su forma fraccionaria correspondiente. ¿Sí? Si por ejemplo tuviésemos, no sé,
ese número que está ahí, fíjese que este, a diferencia del anterior, tiene 3 cifras decimales. Y como tiene 3 cifras decimales, simplemente anotamos la tercera potencia de 10. La primera es 10, la segunda es 100, la tercera es 1000. Una forma fácil de acordarse de esto es que, por ejemplo, si tiene 3 cifras decimales, yo anoto la potencia de 10 que tiene 3 ceros. Si tiene 2 cifras decimales, anoto la potencia de 10 que tiene 2 ceros. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería la representación, por ejemplo, decimal de este número? ¿Cómo escribo S como fracción? Sí, vaya nomás, Matías, no se preocupe. Nos vemos el martes. ¿Cuál es la representación fraccionaria de este número entonces? ¿Cómo lo represento como fracción? Ya, usted me dice 2345 dividido ¿en cuánto? En 100. Veamos si está bien. Arriba está perfecto. ¿Por qué? Porque tenemos el número sin la coma, perfecto, así que el numerador está bien. Y el denominador, fijémonos que tiene acá, como tiene 3 cifras decimales, tenemos que anotar la potencia de 10 que tiene 3 ceros, por decirlo así. Y acá solamente tenemos 2, así que nos faltaría un 0. Sería 2345 dividido en 1000. ¿Sí? Así de sencillo va a ser pasar cada uno de esos números. Muy bien, Cristóbal. No, pero está súper bien, Sofía. Hay que atreverse nomás. Vale, bueno, acá les puse algunos ejemplos, por si tienen el PPT ahí, después cuando lo quieran revisar, puse allí algunos ejemplos de que hice yo y que pueden ir viéndolo en video, ¿vale? Y lo importante, bueno, y esto es súper importante, es que cada vez que ustedes puedan, tienen que simplificar la solución. Fíjense que acá en el 1,25 el resultado me dio 125 dividido 100. Pero aquí yo me di cuenta que lo puedo simplificar y al simplificarlo por 25 llegué a que el resultado era 5 cuartos. Así que si en la prueba ustedes, por ejemplo, yo les pregunto cómo pasar este valor a fracción, o sea, sí a fracción, si les digo, ¿cuál sería la representación fraccionaria del 1,25? Supongamos la prueba. Este resultado que está acá no va a estar en las alternativas, lo más probable es que esté este. Si bien son iguales, representan lo mismo, el que está acá abajo es la forma simplificada y ese es el que va a estar en las respuestas. Vale, entonces, ejercicios. Les voy a preguntar a cada uno. Les voy a poner número a los ejercicios para que sepan cuál les estoy preguntando. 3, este 3, este 4. Vale. A ver. Gaspar, ¿estás por ahí? Ya, Gaspar, el número uno, ¿cómo lo podría representar como fracción? 25 décimos. Así de corta. Exacto, anoto el número tal cual está escrito y anoto la potencia de 10 como tiene una pura cifra decimal, está súper bien. Ya aquí simplemente bastaría simplificar, pero por ahora lo vamos a omitir, solo por ahora. Vamos a ver. Al azar, al azar, al azar. Santiago Vergara. ¿Cómo hago este? ¿Cómo lo puedo representar como fracción? El 3,41. Santiago, ¿estáis por ahí o no? ¿GG Santiago? Uno menos. Vamos entonces, otro. Ah, ahí está Santiago. 341 dividido 100. Perfecto. 341. Acuérdense, se anota el número tal cual está escrito. Uy, se anota el número tal cual está escrito y se divide por una potencia de 10 y como acá hay 2 cifras decimales, entonces sería el 100.
Excelente. La emoción de Santiago. Vamos. Rodrigo, el chico Valorant. El ejercicio 3. Oye, a mí me encanta el Valorant, así que cuando quiera Rodrigo echamos unas partidas. Pero dígame este. Rodrigo, si este lo dice bien, lo agrego. Vamos, ¿cómo hago el 3? El 3, ¿cómo lo escribo como fracción? Profe, ¿en serio? Pero dígame si está bien primero. ¿Cómo lo escribo como fracción? Ya, Rodrigo, lo espero. Ya, el Rodrigo está desviando el tema. Ya por... Cabro, el profe se fue, ¿qué pasó? Quédate callado. Callado, po. Ya sé que si siguen conversando eso, los voy a sacar. ¿Vale? Ya, entonces como Rodrigo no pudo hacer este, Sofía, ¿cómo hago este? El ejercicio 3. ¿Cómo lo escribo como fracción? Diego, Diego, ya digo, ¿usted qué quiso? ¿Concuerda con Sofía o no? Sofía, usted haga el último. O sea, perdón, Diego, Diego haga el último. Ya, Sofía dice 1253 dividido 1000. 1253 dividido en 1000. Y está correcto, ¿sí? Vuelvan a anotar. Tres cifras decimales, tres ceros. Entonces está bien. ¿Y Diego cómo por último? Y contar los ceros. Uno, 2, 3. Uno, 2, 3. Ya. O sea, usted me dice, va. Uno. Así me dice Diego. Acá es súper importante, esos chicos y chicas, que cuando ustedes tienen ceros al final de una cifra decimal, estos no van, como que no cuentan. Entonces es lo mismo, es equivalente a decir el número 2,34. ¿Sí? O sea, esto que está acá no está mal. Fíjense, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Está bien. Sus cifras decimales están bien y la representación fraccionaria está súper bien. Pero cuando ustedes tengan ceros después de la coma, por decirlo así, como en este caso, que teníamos el 34 acá y después teníamos puros ceros, esos ceros en verdad no cuentan. ¿Ya? Así que este también se puede escribir así. ¿Sí? Aquí. Aquí los quiero ver. Así que esa es la primera parte, de saber cómo escribir los números de forma decimal a la forma fraccionaria. Ahora, vamos a hacer dos nomás de esto. También les voy a preguntar individualmente. ¿Cómo puedo escribir el 2 octavos como decimal? No, pero estaba bien, Diego. El resultado estaba bien. Cristóbal, buena. Cristóbal, por ejemplo, se dio cuenta y lo tiró al tiro. Estaba súper bien. Vamos a ver, el 2 octavos. Antonia, ¿cómo lo puedo escribir como decimal?
Antonia Rojas. No, profe, ¿por qué yo? Con la voz de pena que me lo dice así como si fuese una tortura. Es una tortura. Ya le vamos a dar otra oportunidad, porque Santiago quiso. Ya. Santiago, usted la sustituye por esta. Ya, Santiago, ¿cómo hago este del 2/8? ¿Qué debo hacer? O si lo calculó, dígame cuánto le dio. 0,25 dice. Le dio 0,25. Veamos si está bien. Ya, Santiago dice 0,25. Vamos a poner acá respuesta de Santiago. Vamos a ver cómo lo debería hacer acá, Antonia, para que note. Tenemos el 2/8. ¿Qué tenemos que hacer? Es simplemente dividir el 2 en 8. Así que yo me pregunto, ¿el 2 cae en el 8? La respuesta es no. Por tanto, yo digo que cae 0 veces. ¿Sí? Ahora, ¿cuánto me da 8 por 0? El resultado me da 0. Y al restarlo me da 2. Aquí estamos haciendo la típica división que uno hace cuando pequeño. Ahora voy. El 8, perdón, acuérdese. Anoto la cifra decimal, eso sí. Anoto la cifra decimal y al anotar la cifra decimal agrego un 0 acá abajo. Ahora sí que sí. El 8, ¿cuántas veces cae en el 20? O en otras palabras, 8 por cuánto me da 20. En este caso, por 2. 8 por 2 me da 16. Para llegar a 20 me sobran 4. Y como ya agregué la cifra decimal, acá entonces pongo otro 0. Y me pregunto ahora, el 8 multiplicado por cuánto me da 40, que en este caso es 5. 8 por 5 me da 40, al restarlos me da 0. Así que estuvo súper bien lo que dijo Santiago, el resultado sería 0,25. ¿Sí? O sea, en otras palabras, chicos y chicas, es simplemente dividir. Tienen que saber dividir. Bueno, en términos de la prueba, si es que le llegan a preguntar algo así, ustedes van a tener la facilidad de que van a estar en sus casas y van a poder utilizar la calculadora. Si hubiésemos estado en presencial, lo hubiesen tenido que hacer a mano, ¿sí? Pero, por ejemplo, acá, si tengo que dividir 3 dividido 2, anoto en la calculadora 3 dividido 2 y le hubiese dado como resultado, por ejemplo, acá 1,5, ¿sí? Y así lo voy haciendo sucesivamente. Es simplemente realizar una división, ¿vale? Acá sería 8 dividido 4, ¿sí? Por ejemplo, acá 8 dividido 4, este automáticamente me da 2 de resultado. Y el 2, ¿es un número racional o no? ¿Para qué preguntaste? No, no es con desarrollo, es solamente alternativas. Son solo alternativas, ¿ya? Para que estén tranquilos y tranquilas. ¿Vale? Entonces, eso chicos y chicas. Miren, de hecho, para que puedan ver el PPT, lo que sigue, no lo vamos a ver en esta clase ya, es pasar de decimal infinito periódico a fracción. ¿Por qué no lo vamos a ver en esta clase? Porque esto me acuerdo que les costaba un poco más y quiero verlo un poco más a fondo y con los minutos que nos quedan no alcanzamos a verlo. Pero quiero que vean acá que van a tener aquí el paso de decimal infinito periódico a fracción. Acá van a tener ejemplos de cómo se hace. Acá está el video de por qué en el denominador se ponía un 9, que muchas veces me lo preguntaron y yo le grabé un video de por qué es eso. Después está el paso de decimal semiperiódico a fracción. Este PPT en verdad puse hartas cosas. Después puse como la operatoria de los decimales. Puse cómo se suman, se restan las fracciones, cómo se multiplican y cómo se dividen, cómo se suman, se restan decimales, cómo se multiplican y cómo se dividen decimales. También puse el papomudas que lo vimos, ¿sí? Que era como el orden de las operaciones. Ya puse ejercicios combinados para que los puedan practicar. Y al final acá está. Fíjense que estos son ejercicios tipo prueba, que los vamos a ver en la próxima clase del martes, ¿sí? Fíjense que aquí dice el decimal 1,13 periódico expresado como fracción corresponde a,
Y la idea es que ustedes aquí encuentren la alternativa correcta. Aquí dice la fracción 2 tercios expresada como decimal corresponde a, y aquí están las alternativas. Y dice la siguiente operación combinada da como resultado, o sea, de números racionales. Esto es lo que les voy a preguntar en la prueba sobre números racionales. Ejercicios como este tipo, ¿sí? Y la idea es que ustedes lo hagan a conciencia y al final, cuando ustedes ya estén listos con alguna alternativa, por ejemplo, supongamos que, no sé, a usted le dio la A, la C y la, no sé, la B. Después usted puede ir acá abajo y acá abajo aparecen con las soluciones correctas, ¿sí? Y ahí las puede contrastar. Por ejemplo, aquí yo las tuve todas malas, ¿ya? Pero eso, la idea es que usted ahí pueda ir viendo si es que puede ir, ¿cómo se llama? Puede hacerlas bien o no, ¿sí? Pero eso, por hoy vamos a dejar la clase hasta acá, porque no quiero ir tan apurado, ¿ya? Igual tenemos hartas clases y vamos a tener clases el lunes también. Ya les puse clases el lunes, no, sí creo que el lunes. Creo que les puse lunes y martes. Así que les voy a ir avisando con tiempo, eso sí, cuando van a hacer las clases de retroalimentación, pero no vamos a ir tan apurados para que puedan ir entendiendo bien, ¿sí? Todo va a ser de retroalimentación, Sofía, todo. Todas las clases que vamos a hacer. Vamos a seguir la clase del lunes con el paso de decimal periódico a fracción. Y así vamos a ir avanzando, tal vez un poquito más rápido para que podamos ir entendiendo bien y poder llegar bien a los últimos contenidos que son los que vimos, porque era producto notable. Porque todavía nos falta ver potencias todavía, ¿ya? Pero potencias las vemos rapidito. Así que eso, po. ¿Quedan más dudas que me quieran hacer? ¿Cuál es la pregunta uno del quiz uno que ya hizo? Si recuerdan hacer los quiz, chicos, traten de hacer los quiz. Yo todo lo voy anotando en un Excel, así que tengo todo anotado, todo lo que han entregado lo tengo en un Excel. Entonces voy a tratar de mandarle un correo a las personas que ya como que cumplieron con el 50% y todas esas cosas. La del 4 del doble de 2 tercios. La del 4 del doble de 2 tercios. Espera un poquito que están buscando afuera. Un segundo. Hola. He vuelto, lo siento. Ya, Cristóbal, déjame ver al tiro la pregunta. Era el quiz uno, ¿no? Que tengo acá todos los quiz anotados en mi carpeta de cuarentena. Tengo una carpeta de cuarentena para que la crean. Y ahí están todos los ejercicios que hemos hecho. Quiz uno. Dice la cuarta parte del doble de 2 tercios. ¿Ese, Cristóbal? La cuarta parte del doble de 2 tercios. Ya. Eh, Sería, déjame buscar acá el archivo. Entonces esto sería, ay, aquí está. Y ahora sí, ¿ves la pantalla o no?
sea, pizarra en blanco. Ya. Entonces, ¿cómo sería esto? Sería de la siguiente forma. Dice la cuarta parte, o sea que tenemos algo dividido en 4, ¿sí? Del doble, o sea, estamos multiplicando por 2 algo. ¿Qué cosa? 2 tercios. Ahí lo tenemos, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Es simplemente multiplicamos esta fracción de acá arriba, ¿sí? Que sería numerador con numerador y denominador con denominador. 2 por 2 nos da 4 y 1 por 3 me da 3, ¿vale? Y todo esto me queda dividido en 4 por el 4 que está acá abajo, ¿sí? Así que un poquito más ordenado me quedaría así, ¿ya? Y aquí está dividido en 1. Ahora, para dividir fracciones, esto lo vamos a ver en la próxima clase, pero igual lo vamos a hacer ahora. Cuando las teníamos así, podíamos hacer lo siguiente, que era multiplicar 4 por 1 y 3 por 4, ¿sí? 4 por 1 es 4 y 3 por 4 es 12. Ahora simplificamos, porque fíjense que acá no está la alternativa 4 dividido 12, pero tenemos que simplificar por 4 y vamos a llegar a que es un tercio, como decía usted, que sería la alternativa C, ¿sí? Ahí está. Y ahí le dio un tercio, ¿sí? Está bien que le haya dado un tercio, ¿por qué? ¿Qué le pasó? ¿Se la tomó mala? Ah, usted puso, pero aunque haya puesto paréntesis, igual le debería dar. Ah, no, ya sé dónde puso paréntesis. Usted puso paréntesis acá, ¿o no? A ver. Claro, porque si usted puso paréntesis, por ejemplo, sería el doble de 2 tercios dividido 4. Claro, si usted puso paréntesis, no, igual le debería dar lo mismo, Cristóbal. Ya, pero así se hace. Igual, de todas formas, esto del lenguaje algebraico, o sea, del lenguaje común al matemático, del matemático común, no va a entrar en la prueba, para que estén tranquilos, ¿ya? Lo que sí va a entrar son las operatorias en los decimales, ¿sí? Eso sí va a entrar en la prueba. Ya, pero eso lo vamos a ver la próxima clase, que va a ser el lunes. El lunes a las 12:45 vamos a tener clase de nuevo, ¿ya? Para que se conecten y sobre todo vean el PPT. No se queden solamente con lo que aprenden acá en clase, traten de estudiar ustedes también para que puedan prepararse bien para la prueba, ¿ya? Si aprendiendo a hacer los ejercicios que están al final del PPT, ya están listos. De verdad, haciendo eso les va a ir súper bien. Porque si lo saben hacer, significa que saben hacer los de la prueba, ¿sí? Así que eso, sí, en serio. Así que eso, chicos y chicas, espero que estén muy bien. Cuídense harto. Nos vemos el lunes. Cualquier cosa que necesiten me avisan, ¿ya?